Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy es un día del patrimonio cultural diferente. Seguramente muchos de ustedes estaban acostumbrados a ir a algún museo o visitar algún monumento nacional en este día junto a su familia. Lamentablemente lo que ha ocurrido en estos últimos meses nos hace imposible aquello. Sin embargo, estamos aquí desde casa, yo estoy en mi casa, igual que ustedes, realizando esta especie de experimento con el fin de entregarles un momento entretenido de cultura y entretenimiento, de conocimiento. Quiero saludarlos a todos en este día, pero especialmente al equipo del Museo Histórico Carabineros de Chile, que hacen posible que esté hoy con ustedes desde mi casa, que han ayudado y han cooperado en todo lo que significa esta transmisión en vivo. Y de hecho desde ya les pido disculpas si es que hay algún inconveniente técnico en el camino, pero creo que como todos los museos, nosotros también estamos un poco experimentando en este formato, digamos. Aprovecho también de saludar a Beatriz Baraja, que está desde su casa poniendo atención al chat para recoger sus preguntas. Les comento que en esta charla tienen la posibilidad de realizar sus preguntas a través del chat en línea, que está en un costado, si es que están viendo desde YouTube, digamos, en el computador, o aparece abajo cuando uno tiene el celular, o bien aparece un botoncito cuando uno tiene el celular en posición horizontal. Para ello deben crearse un canal. Si no lo tienen, eh, es muy fácil hacerlo. Le va indicando, digamos, el mismo YouTube cómo hacerlo. Ahora, si no quieren crearse un canal, también pueden realizar sus preguntas a través del correo del museo, que es info@museocarabineros.cl. info@museocarabineros.cl. En lo que dure la charla, pueden hacer sus preguntas. Y desde su casa también, Paulina Pinto va, a quien también le mando un saludo, recogerá sus preguntas para que me las entregue al final y yo pueda contestarlas. Al final de la charla voy a poder contestar las preguntas que vayan haciendo ustedes en el chat o a través, y repito por tercera vez el correo, info@museocarabineros.cl. Básicamente eso es lo que la introducción, digamos, a esta charla. Y vamos ya ahora a lo que nos convoca, que es en el fondo esta charla que fue titulada Creación de Carabineros de Chile. Esta es una charla, les cuento, que nosotros hicimos alguna vez hace un tiempo atrás con motivo de los 90 años de Carabineros de Chile, pero que se dio a conocer en un contexto bastante cerrado, digamos, de gente. Entonces, esta fue la oportunidad que nosotros encontramos para poder mostrar a todos ustedes esta, esta charla que en el fondo creo yo que puede ser de interés para todos ustedes. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver una imagen que a mi juicio por lo menos es muy representativa de lo que significa la creación de Carabineros de Chile, que es una imagen, ustedes ven un vehículo conducido por dos carabineros, vestidos de carabineros, y atrás aparecen varios personajes con otro uniforme, que son en el fondo policías fiscales, que sin embargo tienen en el cuello carabinas cruzadas, esto es en el fondo una especie de metáfora, si ustedes quieren, de la fusión, y lo vamos a ir viendo en el camino y voy a retomar esta idea al final de la charla cuando veamos, digamos, la diapositiva nuevamente en pantalla. Este tema, a mi juicio, es de gran relevancia. La creación de Carabineros de Chile es una institución fundamental de la República. Nació, como sabrán muchos de ustedes, un 27 de abril de 1927, mediante decreto con fuerza de ley número 2484. Pocos historiadores, la mayoría de ellos institucionales, solamente han trabajado este tema. Sin embargo, y me parece curioso, digamos, que la comunidad académica no haya tenido mucho interés en él, considerando la importancia que tiene Carabineros
para el desarrollo del país que ha tenido a lo largo de estos 93 años de historia, y que además en el extranjero, donde existen diversidad de policías, existen muchos estudios sobre las policías locales, en el fondo, sobre las policías de cada uno de esos países. Por lo tanto, el objetivo que yo tengo con esta exposición es explicar en parte las razones que llevaron a la creación de Carabineros de Chile y sus características iniciales, así como las dificultades que se enfrentaron y que permitieron su consolidación como una institución fundamental del Chile del siglo XX. Para ello voy a hacer un análisis de documentos, de época, algunas caracterización de algunos elementos que a mi juicio resultan clave a la hora de entender el nacimiento de Carabineros de Chile. Mi intención tampoco es dar cuenta de todo lo que está ocurriendo ni de todos los elementos, porque eso en el fondo es imposible en el tiempo que tenemos. La verdad las cosas es que esta charla está planificada para que no dure más allá de digamos, de media hora o 40 minutos, y el resto de tiempo hasta las 16:30 dejarlo como espacio de preguntas. Sin embargo, la idea es motivar un poco también a los que están escuchando, los que me están viendo, poder motivar un poco el estudio de este hecho histórico en particular. Ahora bien, concordarán conmigo, los que hayan leído un poco más de historia institucional, que la historia de Carabineros de Chile en general está algo descontextualizada. Vale decir, no siempre logramos entender los cambios que ha sufrido nuestra institución. Del mismo modo, si uno revisa la historiografía institucional, nos damos cuenta que en el fondo existe un afán por estudiar los hechos que precedieron a la creación de Carabineros de Chile. Vale decir, hay muchos libros escritos de antes del año 27, pero lo que ocurre del 1927 en adelante conocemos muy poco. Y han existido algunos esfuerzos muy concentrados por escribir historia o de algunas unidades o de algunos hechos específicos o algunos ensayos en particular, pero muy fragmentarios, muy dispersos entre sí. En este caso, yo en particular siempre destaco los relatos publicados por el coronel Diego Miranda Becerra, que a mi juicio por lo menos, y concordarán muchos de los que han leído historia institucional, es el que más se ha dedicado en forma más seria al estudio de nuestra historia institucional, y que ha publicado artículos en la revista Carabineros aproximadamente de la década de 1990 en adelante. Están concentrados incluso en algunos libros como Policía y Carabineros, ensayos históricos y biográficos. Y bueno, ahí ustedes pueden ver en la pantalla también en la presentación algunos de los libros que se han escrito de un poco de historia institucional que pasan del año 27, porque es muy poco en general. Como podrán ver ustedes, las instituciones policiales de Chile de Waldo Ursúa, que abarca hasta 1936, o Apuntes y transcripciones para una historia de la función policial en Chile de René Peri, que abarca aproximadamente hasta 1950, pero también el caso del libro de Peri es un libro que está más bien compuesto de, como bien dice su nombre, apuntes. Son cosas que están puestas sueltas una junto a otra, pero sin un orden lógico que nos ayude a entender un poco mejor esta historia. Pues bien, la creación de Carabineros, o para entender la creación de Carabineros, tenemos que considerar que esta historia se inicia aproximadamente, digo aproximadamente porque en el fondo hubo esfuerzos anteriores, digamos, en cuanto a esta idea de tener una policía única, si ustedes quieren, en Chile, que esta historia se inicia básicamente hacia el año 1924. El 5 de septiembre de ese año, la oficialidad joven del ejército y de la Armada inició una revolución con el fin de acabar con el parlamentarismo que hasta ese momento imperaba como sistema político en Chile, y al que acusaban de ser el causante de todos los problemas políticos, económicos y sociales del país. Durante este movimiento, el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, dejó el gobierno para irse un exilio al extranjero, mientras en el país se instalaba una junta de gobierno liderada por jefes del ejército y la Armada, que clausuró el Congreso Nacional. Sin embargo, la oficialidad joven se mantenía organizada bajo un organismo denominado Junta Militar, donde destacaban algunos oficiales que tendrían destacada participación en los hechos políticos posteriores, como por ejemplo Alfredo Ewing, que ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen,
aquí al lado de Ibáñez, digamos, en el que está vestido, que está al centro de la foto, Bartolomé Blanch, Marmaduke Grove, que también aparece en un costado de la imagen, y Carlos Ibáñez del Campo, entre varios otros, estamos nombrando solamente algunos, y cuya función era fiscalizar los actos de la Junta de Gobierno. Vale decir, existía una Junta de Gobierno de jefes, vale decir generales y almirantes, y existía una Junta Militar de oficiales jóvenes. Y básicamente fiscalizar que los actos de esta Junta de Gobierno fueran en el tenor de los postulados de la Revolución de Septiembre, porque así la llamaban. La Junta Militar fue disuelta en diciembre de 1924 debido a las pretensiones presidenciales del comandante Ewing, que era el comandante del Cuerpo de Carabineros, entre paréntesis, lo que motivó el traslado de sus miembros por parte de la Junta de Gobierno. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Grove e Ibáñez realizaron un nuevo movimiento que derrocó a la Junta de Gobierno, instalándose una nueva en su lugar bajo presidencia de un civil, Emilio Bello Codecido, quien mantuvo el gobierno hasta el regreso del presidente Alessandri. A su regreso, Alessandri promulgó la Constitución de 1925, convocó a nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, poniendo fin al régimen parlamentario. Sin embargo, rápidamente Alessandri iba a chocar con el suministro de guerra, que era el comandante, en ese entonces comandante, Carlos Ibáñez del Campo, quien a esa fecha ya se había convertido además en una especie de personificación de la Revolución de Septiembre. Ibáñez adquirió prestigio ante la población y su presencia en los gobiernos sucesivos era vital para el sostenimiento de esos mismos gobiernos. Así, entonces, el presidente elegido a finales de 1925, Emiliano Figueroa Larraín, lo va a conservar como ministro, generando nuevamente roces que lo llevarán a la dimisión en mayo de 1927, tras lo cual Ibáñez se presenta como candidato a presidente, obteniendo la victoria para el periodo 1927-1933, el cual, sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, no pudo terminar porque terminó en forma abrupta en 1931. Figueroa, por su parte, había nombrado en febrero, digamos, volviendo un poquito atrás en el tiempo, había nombrado en febrero de 1927 a Ibáñez como ministro del Interior, que hasta entonces había desempeñado del 25 de diciembre de 1925 a febrero de 1927 se había desempeñado como ministro de Guerra y comandante general del Cuerpo de Carabineros, en forma simultánea, lo nombró ministro del Interior. Fue en este periodo, entre febrero y julio de 1927, que Ibáñez se desempeñó como vicepresidente de la República, por una licencia que presentó el presidente Figueroa por enfermedad, y en mayo de ese año renuncia a la presidencia, por lo cual, Ibáñez mantiene ese cargo de vicepresidente, y es en este periodo en que Ibáñez va a crear Carabineros de Chile. Esa es la razón por la cual es el vicepresidente Ibáñez el que crea Carabineros y no el presidente Ibáñez, que es una diferencia muy sutil en el fondo, pero que hay que entenderla un poco en este contexto. En fin, acá ustedes pueden ver el decreto 2484, el decreto con fuerza de ley número 2484 del 27 de abril de 1927, que lo pueden encontrar en la página del Archivo Nacional. Y básicamente lo que nos importa o lo que nos convoca es lo que señala su artículo primero, que dice, textual, fusiónense los servicios de policías y carabineros, formando con su personal, dependencias, armamentos y demás elementos una sola institución que llevará el nombre de Carabineros de Chile. Eso es básicamente el artículo primero, y este decreto está firmado, como podrán ver ustedes en este detalle que yo les muestro, por el coronel de ejército Carlos Ibáñez del Campo y su ministro del Interior, el capitán de fragata Carlos Freuden Lorenzen. Los servicios que se mencionan, que se van a fusionar, son los de policías fiscales, policías comunales y cuerpo de carabineros. Sin embargo, y aquí hay que hacer el detalle, las policías comunales prácticamente desaparecieron. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla o de esta presentación. Las policías fiscales
por su parte, habían nacido en 1896, cuando el Poder Central determinó quitar la organización y dirección de las policías de seguridad de todas las ciudades cabeceras de departamento y financiarlas con dineros del fisco. En tanto se estaban produciendo graves problemas económicos que impedían el correcto servicio debido a la promulgación de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, conocida popularmente como Ley de Comuna Autónoma, en 1891, posterior al fin de la Guerra Civil, en diciembre de 1891. Esta ley de comuna autónoma entregaba la dirección de las policías a los municipios, siendo el primer alcalde el jefe directo de ellos. A los problemas económicos que derivaron en la eliminación de muchas policías en las comunas más pobres, vale decir que todas las comunas tenían una organización y una forma de administrar la comuna distinta, algo muy similar a lo que ocurre el día de hoy. Hubo comunas que derechamente eliminaron las policías porque no tenían dinero para solventarlas. A lo que tenemos que sumar el uso político y electoral que se daba a sus funcionarios. Cabe destacar que en cualquier caso, tras la independencia, la policía siempre estuvo a cargo de las municipalidades o gobiernos locales, pero que, sin embargo, las municipalidades tenían muchas menos atribuciones que las que empezaron a tener, después de 1891 con la promulgación de la Ley de Comuna Autónoma. Hacia 1924, y producto de precisamente los movimientos militares que estábamos mencionando al principio, se aprobó la ley número 4052, que fusionó todas las policías fiscales en un solo cuerpo y creó la Dirección General de Policías, que reportaba directamente al Ministerio del Interior. A diferencia de lo que ocurría con anterioridad, en que los prefectos locales, o sea, los jefes de la policía de cada ciudad, reportaban a los intendentes provinciales y a través de esto se reportaba al ministro del Interior. Esto significó, además, la fusión del escalafón policial, o sea, vale decir, si cada comisaría tenía un escalafón propio, a partir de 1924 iba a existir un escalafón único de oficiales y un escalafón único de guardianes. Entre otras cosas, digamos, porque otras cosas que se van a fusionar también, por ejemplo, es la escuela policial. En Santiago existía una escuela policial que era para los oficiales de Santiago, creada en agosto de 1908. Sin embargo, a partir de 1924, esta escuela policial pasa a denominarse Escuela Policial de Chile y forma los oficiales de las policías fiscales para todo el país. Las policías fiscales tenían, además de las funciones propias del orden público, las investigaciones y a partir de 1924 la identificación de las personas, filiando a todos los ciudadanos del país y entregando las cédulas de identidad y pasaportes. Por su parte, las policías comunales no tenían una organización clara y seguían la lógica descrita cuando recién comencé a hablar de las policías fiscales, vale decir, eran organizadas y dirigidas por los municipios que tomaban las decisiones sobre ellas, por lo tanto, cada cual tenía sus propios sistemas de organización, sus propias jerarquías, sus propios uniformes e incluso sus propias denominaciones. Habían comandantes de policía, habían prefectos de policía en las policías comunales, en el fondo habían muchas denominaciones distintas. Eso respecto a las policías comunales. La otra parte de esta fusión es el cuerpo de carabineros, que uno tiende a confundir entre paréntesis con Carabineros de Chile. El cuerpo de carabineros nace de la necesidad de protección en las zonas rurales del país. Existía una policía rural para el territorio comprendido entre Arauco y Chiloé, que era el cuerpo de gendarmes para las colonias. Pero aparte de eso, aparte de esa zona específica, digamos, las labores de orden público en zonas rurales solían recaer fundamentalmente en el ejército, cuyos mandos reclamaban por lo que para ellos era el desquiciamiento de la disciplina en la tropa. Básicamente porque un regimiento que comprendía varios escuadrones tenía todos sus escuadrones dispersos y el jefe de ese regimiento nunca podía tener su regimiento completo. En 1902, entonces, el gobierno instruyó que 4 escuadrones de caballería del ejército pasaran a disposición del Ministerio del Interior.
los cuales a partir de 1903 pasaron a denominarse Regimiento Gendarmes y desde 1906 pasaron a denominarse Regimiento de Carabineros, origen de lo que se conocería con posterioridad como Cuerpo de Carabineros, el cual siguió siendo una unidad del ejército, al menos en lo nominal, hasta 1919, año en que se promulgó la primera ley orgánica que desvincula oficialmente al Cuerpo de Carabineros del ejército, manteniendo su carácter o fuero militar. Aquí hay un tema que es súper relevante porque se tiende a decir que el Cuerpo de Carabineros es del ejército y en estricto rigor, prácticamente, mejor dicho, en la práctica desde 1907 en adelante, el Cuerpo de Carabineros ya no dependía del ejército. Y eso se ve reflejado en que la documentación oficial del Cuerpo de Carabineros se mantiene siempre en el Ministerio del Interior y no como antes de 1906 o 7, perdón, antes de 1907, donde lo podemos encontrar en el Ministerio de Guerra, lo cual ya está dando cuenta en el fondo de que esto es algo distinto. No obstante que los jefes oficiales o que haya jefes y oficiales en Carabineros que sean del ejército, pero que son pasados en comisión de servicio al Ministerio del Interior para desempeñarse en Carabineros. Por lo tanto, estamos dando cuenta en el fondo de que Carabineros es algo separado del ejército. Y lo que pasa es que se demoró la ley en 1919 porque básicamente, o sea, pasó este lapso entre 1907 y 1919, básicamente porque la ley durmió en el Congreso, no se aprobó. Y en 1918 va a ocurrir un hecho en particular, que es son los sucesos de Puerto Natales o de Puerto Boris en 1918, que van a motivar la reactivación de este proyecto de ley que va a ser aprobado en 1919. Entre las funciones que le correspondía al Cuerpo de Carabineros se encontraba básicamente la mantención del orden y seguridad pública de los campos y caminos públicos, valga la redundancia, en todo el territorio de la República, así como el cuidado de los ferrocarriles a partir de 1914 y de las aduanas a partir de 1924, además del control de las fronteras. Esas son básicamente las funciones del Cuerpo de Carabineros. Estas tres instituciones entonces existen hasta 1927, desempeñando la función policial en el país. De acuerdo a una publicación realizada por la Dirección General de Carabineros en el Mercurio el 23 de julio de 1931, que podemos ver en el gráfico que ustedes ven ahí, podemos apreciar que hasta 1927 estas instituciones tenían el siguiente número de personal. Policías fiscales, 728 oficiales y 8.628 hombres de tropa, que corresponden, si ustedes quieren, al 54% del total de la nueva institución. O mejor dicho, al total de las fuerzas existentes hacia 1927. El Cuerpo de Carabineros, que tiene 256 oficiales y 4.840 hombres de tropa, incluidos aquí los efectivos de aduanas y ferrocarriles. Y aquí quiero hacer un alcance. Los carabineros de aduana y los carabineros de ferrocarriles, en las cuentas que se hacían en esa época, se contaban separados. ¿Por qué? Básicamente porque el sueldo del personal de aduana y el sueldo del personal de ferrocarriles salía del servicio de aduana en el caso de los de aduana y de la empresa de los ferrocarriles del Estado en el caso de los carabineros de ferrocarriles. Sin embargo, tenían la misma orgánica y dependían de la misma jefatura. Y finalmente las policías comunales, que constaban de 2.723 hombres de tropa. Siempre, entre paréntesis, en las cuentas posteriores se consideraba que las policías comunales, no obstante tener un jefe, no se consideraba ese jefe un oficial. Básicamente porque tras la fusión se abrieron plazas especiales para los jefes de las policías comunales que pudieran acceder a carabineros, y esas plazas eran siempre en el escalafón de lo que hoy en día llamamos PNI, personal de nombramiento institucional, o personal de tropa, como se llamaba en esa época, pero nunca como oficiales. Esto también lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta charla. En total, entonces, son 984 oficiales y 16.191 hombres de tropa. A esta cifra tenemos que sumar
que en 1929 va a sumarse una nueva institución que es la Gendarmería de Prisiones, que van a ser parte de Carabineros solamente entre 1929 y 1931 y que van a agregar 34 oficiales y 1.454 hombres de tropa para llegar a un total de 1.018 oficiales y 17.645 hombres de tropa. En 1931, sin embargo, y aquí quiero mostrarles otro gráfico que me parece súper relevante porque en el fondo va dando cuenta de la cantidad de gente que va cambiando digamos, la evolución de la fuerza, si ustedes quieren, en el, en el tiempo. Y tenemos que, sin embargo, hacia 1931, Carabineros va a contar solo con 15.554 hombres. Cifra que en el fondo se explica por los procesos de selección que se realizaron, los cuales van dejando fuera mayoritariamente o fundamentalmente, si ustedes quieren, a las policías comunales. De hecho, si uno saca las cifras, más o menos efectivamente es como si se hubiesen ido todos los policías comunales. Y de hecho, si uno revisa el boletín oficial de Carabineros, donde están los nombramientos del personal, el número de gente de policías comunales que se sumó, digamos, a Carabineros de Chile es muy poco. Por lo tanto, por ejemplo, el coronel Diego Miranda dice, derechamente, policías comunales no hubo en la fusión. Es solamente policías fiscales y cuerpo de carabineros. Estas cifras que yo les estoy mostrando, aparte de estar, digamos, contenidas en las leyes orgánicas propiamente tal de cada institución y por supuesto las leyes orgánicas de Carabineros, son además coincidentes con las cifras que entrega Waldo Urzúa en este libro que ya les mencioné en algún momento antes, que se llama Las instituciones policiales en Chile, de 1936. En términos porcentuales, si lo queremos de otra forma, y haciendo un resumen de cada una de las instituciones, podríamos decir que tenemos hasta 1927, o mejor dicho, la suma de las dos instituciones va a ser, en el fondo, 70-30. Es decir, 70% de policías sin carácter militar y 30% de policías con carácter militar o fuero militar. Que en el fondo, estas 30% es lo que está representado por los antiguos carabineros, del cuerpo de carabineros, que eran los únicos que tenían este fuero militar. Este punto a mí me parece súper importante a la hora de determinar la organización de la nueva institución. Y también lo vamos a ver un poco más adelante. De acuerdo al coronel Ibáñez, en una cena realizada en su honor por la Policía Fiscal de Santiago en el Casino de Oficiales de la Cuarta Comisaría, el 30 de mayo de 1927, y en la que se manifiesta una clara intención de realizar una gran reforma a las policías en el país, y aquí cito textual, la cita está en la presentación: el problema principal de este país es el principio de autoridad, que es necesario robustecer. En este país, donde se había llegado a un desquiciamiento tan grande de los organismos nacionales, corresponde a los cuerpos de policía una labor amplísima como cuerpo de autoridad. Y continuaba más adelante en este relato: necesitamos que el guardián sea respetado como la más eficaz representación de la autoridad. Para restaurar esta autoridad perdida que mencionaba Ibáñez, a juicio de, digamos, de lo que se puede desprender de la cita, se requerían al menos dos acciones concretas, que él también las menciona y que las tiene claras, digamos. Primero, y aquí también lo dejo en la lámina, eliminar las policías comunales. De acuerdo a Ibáñez, en el mismo discurso que estoy citando, y lo dice con esas palabras, mis deseos habían sido terminar con esos focos políticos que son las policías comunales. La percepción que existía de las policías comunales era muy negativa. Y esto se ve, digamos, esta frase que Ibáñez pronuncia en marzo, se ve en el punto cuarto del decreto con fuerza de ley 2484, que señala textual que las policías comunales han sido en gran parte destinadas a servir fines políticos o intereses personales, lo que ha significado la contratación de personal sin competencia o sin las condiciones necesarias para la importante función a que están destinadas. En la práctica,
lo que estamos viendo, es que significaba quitarle la responsabilidad a los municipios en lo que tenía que ver con el orden público. No obstante, que de acuerdo al mismo decreto 2484, en su artículo séptimo, las municipalidades debían seguir aportando una parte de los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de los carabineros de sus localidades. En segundo lugar, el otro punto, digamos, de estas acciones concretas, estaba el tema de la militarización de las policías fiscales o, si lo queremos de otra forma, entregarles fuero militar. El decreto de creación, de nuevo, el decreto 2484, contemplaba como único elemento en este sentido, digamos, en este sentido de mostrar de entregarle este fuero a las policías fiscales, que decía que la organización se realizaría en escuadrones, grupos y regimientos, cuya distribución, dotaciones, obligaciones y atribuciones se detallarán en los reglamentos que se dictarán al efecto por el Ministerio del Interior. Sin embargo, este punto todavía hay que darle una vuelta más y también le vamos a dar una vuelta más a continuación. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es, piensen ustedes que a este 70% le vamos a entregar ahora fuero militar y no lo tiene. Este último punto, como les digo, a mi juicio por lo menos es primordial a la hora de entender la creación de carabineros en la forma en que se hizo. Armando Romo Boza, en un artículo titulado Casi medio siglo, que se publicó en la revista de Carabineros de Chile de abril de 1972, y entre paréntesis, Romo Boza es prácticamente el único que escribió sobre la fusión, pero desde una persona que la vivió. Romo Boza era policía fiscal y pasó a Carabineros de Chile desde las policías fiscales. Entonces él está contando sus vivencias. Y como les digo, hay muy poco relato de esa época. Por lo tanto, Romo nos cuenta que fue el capitán de ejército Oscar Fener Marín, un destacado oficial de ejército que además ejerció labores ministeriales durante los dos gobiernos de Carlos Ibáñez, el redactor del decreto que dio vida a la institución. Y que se discutió la institución que serviría de base para la fusión, lo que fue resuelto única y exclusivamente por Ibáñez. Y aquí cito de nuevo textual a Romo, y la cita que ustedes están viendo en la pantalla. Dice Romo Boza: me ha dicho Fener que cuando el presidente, al revisar el primer borrador, le ordenó modificarlo en el sentido de poner como base de la nueva institución el cuerpo de carabineros, que era relativamente pequeño, y no las policías fiscales unificadas que cubrían todos los departamentos de la República. El general Ibáñez le manifestó que así debía ser, porque el pueblo no tenía por el policía el mismo respeto que por el carabinero, que lo asimilaba a los miembros del ejército, y que como lo que el país necesitaba era entrar por el camino del orden y la disciplina, Carabineros de Chile debía implantar en todo Chile esos principios, por la razón o la fuerza, como lo dice el lema de nuestro escudo, y era necesario investir a la nueva institución de características militares, eliminándose dentro de lo posible todo lo que recordara a la antigua policía. Esta cita a mí me parece muy relevante porque en el fondo lo que había hecho Fener era hizo el decreto o redactó el decreto pensando que la base de la nueva institución iban a ser las policías fiscales. ¿Por qué? Porque por una cosa lógica, las policías fiscales eran más. Por lo tanto, se entiende que al ser más era más fácil hacer la fusión en base a los que eran más. Pero aquí lo que se hizo fue lo contrario. Se hizo la fusión en base a los que eran menos. Esta situación, entre paréntesis, es reafirmada, no es que se le ocurrió solamente a Romo Boza, se le ocurrió, o sea, digamos, lo reafirmaron muchos otros oficiales en otros artículos que también los pueden encontrar en la revista Carabineros de diferentes épocas. Ahora, la relación entre verdes, o sea, ex cuerpo de carabineros, y azules, o sea, ex policías fiscales, no estuvo exenta de problemas durante los primeros años de la fusión. Al tenerse como base los antiguos carabineros, lógicamente los que tomaron la ventaja fueron ellos los que tomaron la ventaja en todo lo que tenía relación con la organización de la nueva institución, en desmedro de los policías fiscales
que, no obstante los problemas que señala Ibáñez de que la gente lo respetaba muy poco o que tenían poco respeto por parte de la ciudadanía, tenían tantos o en algunos casos más méritos que muchos de los verdes para tener un sitial destacado dentro de Carabineros de Chile. Sin embargo, y nuevamente citamos al coronel Romo Boza, esta vez en otro artículo que se llama ¿Cómo se hizo la fusión?, publicado en 3 partes en la revista de Carabineros de septiembre, octubre y diciembre de 1965, él señala que el árbitro inapelable de toda iniciativa relacionada con la fusión era el presidente de la República, general don Carlos Ibáñez del Campo, por lo cual las directrices de la misma fueron dictadas por él. Y quizá adelantándose a ese discurso del 30 de marzo, digamos quizá adelantándose a los problemas que iban a ocurrir, es que en el discurso del 30 de marzo de 1927, que ya he mencionado varias veces aquí, él señala lo siguiente que está en la pantalla. Podrán cometerse injusticias, pero ellas serán solo injusticias personales, lesionarán determinadas personas, herirán determinados intereses, pero serán siempre dictadas por el interés nacional, por el espíritu de bien público que es el que hay que guardar en estos momentos de gravedad para la vida de la patria. Entonces, ahí está, digamos, un poco resuelto de por qué pasó todo lo que pasó y lo que va y los problemas cómo van a ir avanzando, digamos. ¿Quiénes apoyaron este trabajo relacionado con la fusión? Bueno, 2 muy buenos amigos de Ibáñez y oficiales del Cuerpo de Carabineros. No nos olvidemos que Ibáñez era comandante general del Cuerpo de Carabineros hasta 1927, que son los coroneles Arturo Norambuena Riquelme y Luis Marchán González. Por el lado de la policía se encontraba el coronel Manuel Concha Pedregal, que de acuerdo a Romo no objetó ninguno de los procedimientos adoptados. La verdad de las cosas es que si uno ve el relato hasta aquí, no sé tampoco si Concha Pedregal está en posición de objetar algunos de los procedimientos adoptados. La fusión, de acuerdo a Romo, se hizo de una manera muy simple. En primer lugar, Norambuena y Marchán se preocuparon de que se tomasen los exámenes de ascenso a los oficiales del Cuerpo de Carabineros que correspondía, de manera que cada uno esté, por decirlo de alguna forma, actualizado en su grado. Y ahí menciona Romo, cumplido este trámite previo, se procedió a efectuar los ascensos y a hacer el escalafón fusionado, poniendo en práctica una fórmula muy sencilla. En cada grado se colocó un policial, un carabinero, un policial, un carabinero, sin tomar en cuenta la antigüedad en el grado, ni que al final de cada lista, como los policiales eran más, quedaran los de exceso debajo de muchos carabineros menos antiguos. O sea, en el fondo, la fusión no fue necesariamente muy justa, y por eso es que podrán cometerse injusticias, pero estas serán solo personales, porque básicamente había, en el fondo, se adoptó un procedimiento rápido y sencillo para poder realizar la fusión. Entre paréntesis, destaco la foto que ustedes están viendo en la pantalla, porque aquí hay varios de los que están involucrados en la fusión. Lamentablemente, por alguna razón, no puedo mostrarles el cursor. Pero bueno, para comentarles, digamos, en el centro está, o mejor dicho, de civil, al costado sentado, el segundo de izquierda a derecha es el presidente Emiliano Figueroa y al lado derecho se encuentra Ibáñez, el siguiente es el coronel Eduardo López Donoso, que era el director de la Escuela de Carabineros, y al lado de él el capitán de fragata Carlos Fener, perdón, Carlos Freden. Y también en esta foto, justo sobre Eduardo López, se encuentra Norambuena y mirando hacia el horizonte, al principio, de pie, está el coronel José Luis Marchán. Entonces esta foto agrupa a todos estos personajes que hemos venido comentando hasta este momento. Y bueno, y dice, sigue digamos la narración Romo. Y dice, preparando así
el terreno se puso en movimiento la máquina fusionadora, dirigida por el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, que era militar, por el prefecto de Santiago, que era militar, por el director de la Escuela de Carabineros, que también era militar, y asesorados todos ellos por el coronel Norambuena, que fue el alma de la fusión, y que, como es muy explicable y lógico, trató por todos los medios de beneficiar a los antiguos carabineros, eliminando todo lo que pudiera perpetuar, siquiera indirectamente, algo de la policía. No está de más en este punto mencionar que la escuela policial y la escuela de carabineros del cuerpo de carabineros antes del 27 también fueron fusionadas, creándose un solo plantel de acuerdo a lo señalado por el decreto supremo número 3881 que ustedes pueden ver en pantalla, publicado en el Boletín Oficial número 2 del 25 de junio del mismo año. El decreto es del 8 de junio de 1927, que, como ustedes pueden ver ahí, señala claramente que las escuelas de carabineros y policial que actualmente funcionan pasarán a formar en lo sucesivo un solo plantel de instrucción que se denominará Escuela Carabineros de Chile. Por eso, y aquí yo sé que hay algunos que no están de acuerdo con esta posición, pero yo soy de la idea de que la Escuela de Carabineros no fue creada el 19 de diciembre de 1908. Este decreto lo está señalando claramente. Si creemos que Carabineros es la fusión de dos cosas y todas las cosas se van fusionando, entonces el inicio de esas nuevas cosas son cuando se produce la fusión. ¿Qué se crea el 19 de diciembre de 1908? La Escuela del Cuerpo de Carabineros. Como en agosto de 1908 se creó la Escuela Policial. Este proceso, lógicamente, generó roces. No fue tan sencillo. Si bien era necesario darle autoridad a las policías fiscales, tampoco es menos cierto que había una parte de la experiencia de ellas que era irreemplazable. De hecho, Romo señala, otra cita, los policiales no podían resignarse a perder el nombre de la institución en que se formaron, a aceptar que los ex carabineros se llamaran a sí mismos básicos, es decir, el fundamento, la piedra angular y la base de la nueva institución, a pesar de estar en minoría, ya que ellos solo aportaban a su esencia las formas militares, mientras la policía contribuía con una experiencia centenaria de servicios urbanos, con una reglamentación completa de los mismos, con el bagaje teórico y práctico de los conocimientos legales necesarios para poder desempeñarse dentro de las normas impuestas por el derecho. Solo a modo, digamos, de un poco adelantarnos al ejercicio, si ustedes quieren, los reglamentos que hoy en día tiene Carabineros de Chile prácticamente son los mismos que tenían las policías fiscales. Por lo tanto, lo que está diciendo Romo en esta cita cobra sentido. Ahora, no se puede desconocer, eso sí, que el fuero militar le entregó una poderosa herramienta a Carabineros de Chile en esta primera etapa. De hecho, el 5 de julio de 1927, el Ministerio del Interior, se ve un poco borroso, digamos, el decreto, pero algo se alcanza a leer, emite esta circular número 57 en que se señala que mediante decreto supremo número 3650 del 28 de mayo de 1927 se estableció el carácter militar de la nueva institución, dando a conocer entonces que el alcance de este y haciendo hincapié en el correcto uso de esta herramienta para el servicio. Ustedes pueden ver ahí que está destacado, que dice claramente que todos los actos del servicio de carabineros son siempre de carácter militar. Esta circular tiene mucho sentido, cobra sentido, si entendemos y volvemos atrás en el sentido de que el 70% de la institución no tenía este fuero militar antes de la fusión. Ahora, no todo lo militar facilitó el camino de la nueva institución y rápidamente los policías fiscales fueron ganando este terreno perdido en esta historia. De hecho, Waldo Ursúa señala al menos 4 problemas que ocurrieron a poco de iniciada la fusión. En primer lugar, la falta de instrucciones de servicio, dada porque no había un jefe único y porque los mandos fueron ocupados mayoritariamente en las ciudades
por ex carabineros o militares que no conocían los reglamentos de policía. En segundo lugar, el decreto 2484 dejaba abierta la puerta a la intromisión de civiles en distintos niveles de mando. Además de la ley que reformó el Ministerio del Interior, de la que voy a mencionar más adelante, que también es súper necesario entenderla. En tercer lugar, con el fin de generar camaradería, se trasladó a personal de las ex policías a funciones rurales y a ex carabineros a funciones urbanas, lo que resultó un completo desastre, porque ni uno ni otro conocían la función que tenía que desempeñar a la perfección, porque los carabineros estaban acostumbrados a estar en el campo y los policías estaban acostumbrados a estar en la ciudad. Por lo tanto, esto mismo, y ese es el cuarto punto, derivó en roces entre oficiales y tropas de las ex policías con los ex carabineros. Un ejemplo de cómo los policías se van imponiendo en la Organización de Carabineros de Chile se debe a la figura, una importante figura a mi juicio, del coronel Humberto Contreras de la Vega, quien por largos años fuera director de la escuela policial y que a poco andar de la fusión fue nombrado jefe del Departamento de Orden y Seguridad, cargo que desempeñó antes que el coronel Norambuena. O sea, estamos hablando que reemplazaron al coronel Norambuena, el alma de la fusión, que era del cuerpo de carabineros, por un policía fiscal o ex policía fiscal. Contreras, a decir del general Jorge Díaz Valderrama en su artículo Artífices de la Fusión, que fue publicado en la revista de Carabineros en abril de 1962, era, como ustedes ven ahí en la cita, un hombre profundamente estudioso e infatigable trabajador. El coronel Contreras dictó la reglamentación definitiva de Carabineros de Chile e impartió directivas de orden interno y para el servicio policial en sus distintas y complejas funciones. Contreras, de acuerdo a lo señalado por Romo, y ahí está la cita de Romo, había participado en la elaboración de todos los reglamentos de la Policía de Santiago y cito, con el dinamismo y la preparación que lo caracterizaban, en poco tiempo adaptó a Carabineros de Chile los reglamentos fundamentales para el desarrollo de los servicios y de las actividades esenciales de la institución. A mi juicio, este es el reconocimiento, si ustedes quieren, posterior, tácito, como quieran llamarlo, de que el trabajo de las policías fiscales, o que habían realizado por años las policías fiscales, no podía ser borrado de golpe. Al contrario, era necesario para continuar con los servicios de carabineros, considerando que la mayoría se realizaba en las ciudades. En el fondo, los reglamentos eran los mismos que se habían usado por muchos años, pero adaptados a esta nueva institución de carácter militar. Otro ejemplo de la prevalencia de las policías fiscales radica en la Organización Territorial de Carabineros de Chile. Escuadrones, grupos y regimientos, es decir, una orgánica militar. No obstante, duró bastante poco. El 5 de marzo de 1928, a menos de un año de la fusión, se dicta el Decreto Supremo número 1124, que ustedes pueden ver ahí un trozo, publicado en el Boletín Oficial número 38 del 10 de marzo de ese año, y que establece definitivamente la denominación de los comandos de carabineros, para lo cual se argumenta lo siguiente, y aquí viene, digamos, lo gracioso, si ustedes quieren. A fin de adaptar la organización de las unidades de los Carabineros de Chile a la nueva distribución territorial y en atención a la conveniencia de establecer definitivamente la denominación que facilite sus relaciones con el público. O sea, hay problemas con el público. ¿Y cuál es esta nueva denominación, entre comillas? Los regimientos pasarán a ser prefecturas, los grupos subprefecturas, los escuadrones comisarías, el sector de uno o dos pelotones constituirá una subcomisaría o tenencia. Y además, las provincias que contaban con cuerpos de carabineros, es decir, la agrupación de dos o más regimientos, constituirán prefecturas generales. En el fondo, lo que se estaba haciendo era volver a la orgánica policial, aun cuando no se hayan cambiado los grados militares. Y es, en el fondo, esta mixtura de culturas organizacionales la que persiste hasta nuestros días en Carabineros. Finalmente, un tercer ejemplo muestra
cómo los policiales fueron ganando este terreno, digamos, también en la figura del director general de la institución. Curiosamente, en los primeros años, o mejor dicho, en los primeros meses de organización, el organigrama que rige a Carabineros es el del Ministerio del Interior, que es el que ustedes pueden ver aquí, que fue aprobado mediante Decreto Supremo número 3091 del 9 de mayo de 1927 y que podríamos y que ustedes pueden revisar ahí donde está el ministro en el fondo al principio, está la Subsecretaría del Interior, la Dirección de Orden y Seguridad, la Dirección del Personal, la Dirección Administrativa, la Dirección de Sanidad, la Dirección de Remonta, la Dirección de Correos y Telégrafos y la Inspección General de Intendencias y Carabineros. ¿Qué es lo curioso aquí? Que las 5, desde la Dirección de Orden y Seguridad hasta la Dirección de Remonta, es lo que pertenece en el fondo a Carabineros. O sea, es parte todo de el ministro del Interior. No existe, en otras palabras, el general director o director general o como quieran llamarlo. Esta orgánica va a durar hasta el 27 de septiembre de 1927, cuando, por decreto supremo número 6513, se cree, ahí ustedes lo pueden ver también, un trozo, se cree la Dirección General de Carabineros, a semejanza de la antigua Dirección General de Policías. Digamos que si era militar podría haberse llamado Comandancia en Jefe de Carabineros, pero se llamó Dirección General. Y todas las direcciones de la institución pasaron ahora a denominarse departamentos, siendo nombrado para ocupar este cargo el que hasta entonces había sido el jefe del Cuerpo de Carabineros de Santiago, o, si lo quieren de otra forma, el prefecto de Santiago, el general de brigada Aníbal Parada Pacheco, que ustedes lo ven ahí. Los siguientes 4 directores generales de Carabineros van a ser oficiales superiores o oficiales generales del Ejército. Específicamente de los 5, son 4 generales de brigada y un coronel que desempeñaron este cargo. Ahora, no hay mucha explicación para este cambio. Sin embargo, uno puede suponer en el fondo que la injerencia de los vaivenes políticos, sobre todo en esta época, podría haber afectado a una institución de carácter militar como Carabineros, razón por la cual debía quedar separada del Ministerio del Interior en su estructura orgánica. Por otro lado, el rol de los militares en la creación de Carabineros es innegable, ya Romo lo dijo antes en las citas que yo mencioné antes. Y tampoco podemos negar que probablemente la creación de Carabineros generó algún sentimiento o de disgusto o de malestar al interior del ejército. Por lo cual, entregar de una u otra forma el mando de ella a oficiales del ejército asoma como una opción básicamente para mantener una suerte de tranquilidad al interior de las filas. Pero en 1931, a raíz de la renuncia del general Ibáñez a la presidencia y ante los graves hechos políticos y sociales que están ocurriendo en el país, renuncia también el general de brigada Ambrosio Bió Aguilar, director general de Carabineros. Su reemplazante será el coronel Manuel Concha Pedregal, al momento subdirector de Carabineros, quien fuera uno de los más destacados oficiales de las antiguas policías fiscales. Por lo tanto, el primer jefe salido de las filas de Carabineros que dirige la institución es un antiguo azul, lo que no deja de llamar la atención. En 1932, mediante la Ley 5109 del 20 de abril, publicada en el Diario Oficial del 23 de abril de ese año, se va a crear el grado de general de Carabineros que va a recaer en el propio Concha Pedregal. Lo importante de esta ley, sin embargo, es que en su artículo 2 señala, y aquí está, las plazas de general director y de coronel inspector subdirector de Carabineros se proveerán con personal de la misma institución, con lo cual nunca más un oficial de una institución ajena va a ostentar el mando de Carabineros de Chile. Seguramente hay muchas otras explicaciones para eso, pero en el fondo en estos momentos, y ya estoy pasado en la hora, digamos, digamos, no lo vamos a explicar. A ver, ahora bien, a modo de conclusión de este relato, ya para ir terminando, podemos decir que, en primer lugar, Carabineros nace del producto de la fusión de 2 instituciones autónomas, policías fiscales urbanas, sin carácter militar, y cuerpo de carabineros rurales con carácter militar. Ambas instituciones aportaron de una u otra forma a la institución
con formalidades, tradiciones, reglamentos y, en fin, una forma particular de hacer las cosas. En segundo lugar, fue de vital importancia el fuero militar para la formación misma de Carabineros de Chile. El principio de autoridad debía ser restablecido de acuerdo a los dichos del general Ibáñez. Este principio se venía quebrantando debido fundamentalmente a los sucesos que por lo menos desde 1924 ocurrían en el país y que yo ya les mencioné al principio, digamos. En ese sentido, el carácter militar del antiguo cuerpo de carabineros se prestaba mejor al restablecimiento de la autoridad señalada ante una debilitada, o si ustedes quieren, policías fiscales que sin embargo eran muchos más en número de personal y funciones. Lo anterior significó un predominio momentáneo de los carabineros por sobre los policías, no obstante que los policías comienzan a recuperar terreno en lo que respecta a la fusión y van a demostrar que su organización y experiencia debía ser considerada a la hora de crear las nuevas estructuras al interior de Carabineros de Chile. Seguramente aquí van a quedar muchas preguntas, probablemente van a salir más preguntas de lo que explicaciones, digamos, de las explicaciones que yo traté de dar. Pero la idea mía en el fondo es que no nos quedemos con esta visión única, sino que podamos generar un relato que dé cuenta de muchas visiones distintas. Y finalmente quiero terminar con una cita de Armando Romo, de nuevo, que nos va mostrando muchas cosas de esta fusión, que señala lo siguiente, dice, bueno, y que en el fondo es cómo se solucionó el problema, si ustedes quieren. Por razones del servicio, los jefes y oficiales fueron cambiando de guarnición, y esto dio motivo a la verdadera fusión, o integración de todos ellos, lo que se completó con la atinada medida adoptada por la mayoría de los jefes de tomar como ayudantes a oficiales procedentes de la institución contraria, es decir, los carabineros tomaban un policial y algunos policiales tomaban carabineros. Ahora, después de 38 años, o de 93 podríamos decir nosotros, analizando serenamente el pasado, vemos que lo que entonces nos pareció a veces arbitrario e injusto ha dado a la postre un buen resultado, pues esa fusión de dos entidades disímiles determinó el espíritu de superación de sus componentes, la rápida eliminación de los malos elementos y la supervivencia de los realmente útiles. Y esa selección natural ha sido la determinante en gran parte del actual pie de eficiencia y prestigio en que Carabineros de Chile se encuentra. Esa ha sido la charla del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a quedar atento ahora a sus preguntas. De acuerdo a lo que me envíe Beatriz, que estoy viendo aquí algunas preguntas. Entre paréntesis, bueno, por la hora ya nos pasamos, pero voy a contestar algunas preguntas. Si quedase por esas casualidades alguna pregunta pendiente, de repente podemos buscar una forma de contestarla, quizás a través, podría ser de un video donde se contesten preguntas pendientes. Bueno, vamos a ver algunas de las primeras que dice, ¿qué fue el decreto con fuerza de ley 2484? ¿Fue fundamental el decreto 2484 para lo que sería Carabineros de Chile? Indudablemente, creo que lo vimos durante esta presentación. Bueno, aquí hace una pregunta respecto de algo que vamos a ver mañana. Paso el dato al tiro, el libro del general Christie que se presenta mañana va a estar solo disponible web. La presentación es web y va a quedar disponible web. ¿A qué se refiere? Me preguntan aquí el considerando 6 del decreto 2484. ¿Qué trata de decir el decreto número 10? Aquí supongo que es el 6, no me acuerdo en este momento en forma textual, pero tengo entendido que tiene que ver con una ley de Hacienda que permite la reforma de organismos del Estado, porque lo que pasa es que durante la creación de Carabineros están ocurriendo reorganización de otros organismos públicos también. Y esa organización de otros organismos públicos también estaba dado básicamente por un tema económico. Había una crisis económica gravísima en Chile y básicamente lo que se estaba tratando de hacer era
achicar, si ustedes quieren, el aparato del Estado. Y esa es una de las razones por las cuales pasamos, como ustedes vieron en la presentación, de 17.000 y tantas personas que cumplían funciones, o 18.000 que cumplían funciones policiales, a solamente 15.000. Porque en el fondo lo que se dice es, mire, con menos gente puedo hacer la misma función. Por ahí alguien preguntó sobre el ruido de sable. Me voy a saltar algunas preguntas porque hay algunas preguntas que creo que las contesté, digamos, durante la presentación. El legado de Ibáñez en Carabineros. Bueno, yo creo que el legado de Ibáñez en Carabineros es fundamentalmente que creó la institución, o sea, creó un sistema. Y a mi juicio, el legado de Ibáñez respecto, más que hablar del legado de Ibáñez en Carabineros, yo hablaría del legado de Ibáñez en lo que tiene que ver con la concepción de una policía. Si ustedes lo revisan hoy en día a nivel mundial, en muchas partes del mundo las policías son, por decirlo de alguna forma, locales. Existen muchas policías, en otras palabras. Y lo que crea Ibáñez de una u otra manera, si lo queremos de otra forma, es una especie de modelo policial distinto. Una policía única para todo el país. Después se va a separar la policía de investigaciones, pero ese es otro tema. Pero hubo un momento en Chile en que hubo una sola policía para todo Chile y cumpliendo todas las funciones, digamos, de policía. Y eso me parece súper importante porque después ese modelo se va a copiar. Entonces, por ejemplo, tenemos que durante el siglo XX lo va a copiar Ecuador, lo va a copiar Perú, se va a copiar en otras partes. Colombia, la primera misión de Carabineros es en Colombia. Eh, por lo tanto, ahí, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, digamos, ese es para mí, a mi juicio, el legado como que deja este gobierno de Ibáñez. Aquí hay un comentario que dice, Leo dice, a mi parecer la historia de los carabineros debe estudiarse a partir de 1896, ya que ese año se crea el regimiento de gendarmes para las colonias y al mismo tiempo las policías fiscales. Es una opinión, que la dejo ahí también. Yo soy de la idea que la historia de carabineros es del 27 para adelante, del 27 para atrás es historia de la función policial. Pero eso podemos discutirlo. Bueno, hay algunos otros comentarios que también agradezco por ahí los comentarios de todas las personas. Antro Rengi que escribe, Camila también por ahí. Ani pregunta cuáles son los sucesos que ocurrieron en Puerto Natales. Uy, eso es una historia súper larga y que está enmarcada básicamente en esta serie de acontecimientos sociales que están ocurriendo, que tienen que ver con protestas y qué sé yo, durante la primera parte del siglo XX. Ese es un tema largo que por problema, ¿cuánto se llama? Podríamos decir que podría dar para otra charla o un video más adelante. Lo vamos a tener ahí en consideración. Dice Anto Rengi, dice, las policías fiscales, ¿qué funciones cumplían antes de incorporarse oficialmente en 1927? ¿Por qué se les llamaban también policías de orden, seguridad e identificación? Cumplían esas tres funciones. Entonces había policías de orden, había policías de seguridad, había policías de identificación. Los de seguridad eran los que hacían investigación, los de identificación eran los que entregaban los pasaportes y el carnet de identidad. Y todas esas funciones pasaron a carabineros. En otras palabras, existieron carabineros de investigaciones. Eso es más o menos esa pregunta. Francisco Zamora, le mando un saludo a Francisco Zamora, que lo conozco. Dice, tengo una duda con lo dicho por Elías en el sentido que se refirió a la segunda junta militar en diciembre del año 24, pero realmente fue el 23 de enero de 1925. No hago la aclaración. Lo que existe son dos juntas de gobierno, una de septiembre a enero, de septiembre del 24 a enero del 25, y la otra de enero del 25 para adelante. Lo que existió paralelamente a la junta de gobierno del 24 de septiembre del 24 a enero del 25 es una junta militar, que eran dos cosas distintas. Y la junta militar de los oficiales jóvenes era la que fiscalizaba, si uno quiere, a la junta de gobierno, que eran los generales y almirantes, que es una cosa inédita, entre paréntesis, que ha pasado en la historia de Chile.
Hay libros muy buenos para leer de esto. Recomiendo fundamentalmente a Arturo Ahumada, ¿cuánto se llama? Son Memorias Militares. Y sobre todo, un libro que es muy bueno es de Mariano Navarrete, que no es pariente mío por si acaso, no es por eso que lo estoy recomendando, pero ese libro es muy bueno, digamos. Dice, cuerpo de gendarmes y gendarmes de prisiones, ¿es lo mismo? ¿Cuál fue su función antes de incorporarse a Carabineros? No es lo mismo. Gendarmes y gendarmes de las colonias, cuerpo de gendarmes o regimiento de gendarmes y gendarmes de prisiones son cosas distintas. Gendarmes de las colonias solamente ejercían función policial entre Arauco y Chiloé. Regimiento de gendarmes es la denominación previa, si ustedes quieren, al regimiento de carabineros. Y gendarmes de prisiones son los que estaban, como dice su nombre, a cargo de las cárceles. Eh, ¿Por qué motivo se filtraron? Aquí tengo dos preguntas que son muy parecidas, de Isaías Espinosa y de Juan Pablo Álvarez. ¿Por qué motivo se filtraron las policías comunales o por qué se bajaron las policías municipales y qué gatilló no seguir en carabineros? Básicamente, la percepción que se tenía de ellas, que como les mencioné y como salió en las citas de Ibáñez, no daban el ancho, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, las, eh, las referencias, por decirlo de alguna forma, que se dan a los sistemas de ingreso para las policías comunales, se decía casi textualmente, vamos a hacerle exámenes de ingreso, pero que ojalá no los pasen, porque en el fondo no se tenía confianza en ellos. Y efectivamente, muy pocos jefes de policías comunales pasaron a carabineros y pasaban normalmente o como sargentos o como cabos, pero nunca pasaron como tenientes o como, no sé, con un grado mayor. ¿Qué impacto tuvo a la formación de las policías, Brian Montesinos? ¿Qué impacto tuvo a la formación de las policías la fusión del cuerpo de carabineros con la policía fiscal? ¿Hubo alguna que prevaleció sobre la otra o se creó una nueva formación para carabineros? Esta es una pregunta que tiene que ver con la educación. La verdad es que el impacto, si ustedes quieren, es bastante discutible respecto de si, digamos, de si fue favorable o no fue favorable. Digamos, hay muchos testimonios que hablan de que la formación se concentró fundamentalmente en la del cuerpo de carabineros. Y la verdad es que la formación de las policías fiscales, a mi juicio al menos, era bastante más importante por un tema de que, por ejemplo, Contreras de la Vega había ido a la universidad a buscar los mejores profesores de la Universidad de Chile, para que hicieran clases en la escuela policial. Bueno, toda esa gente se fue, digamos. Eh, ¿Por qué tiene importancia el Ministerio del Interior con Carabineros? Porque, bueno, la función, digamos, el Ministerio del Interior siempre ha tenido que ver con la función o con el cuidado interior del Estado, digamos, la seguridad interior del Estado. Y la función de la policía es esa, la seguridad del interior del Estado. Entonces, aquí Antro Rengi pregunta, entonces, ¿por qué es tradición que la escuela se creó el 19 de diciembre de 1908? Porque, a mi juicio, esta es una explicación mía, no es que sea la explicación, digamos, ¿cuánto se llama? Textual o clara o única, digamos. Eh, es porque en el fondo, de una u otra manera, si ustedes quieren, la escuela policial se llevó al sitio o al terreno de la escuela de carabineros. Y como en el fondo prevaleció Carabineros, y como bien lo dice Romo, básicamente se fue manteniendo esa tradición y nos olvidamos de que la escuela policial era más antigua. Yo insisto, yo creo que para ser justo, quizá lo ideal sería que conmemoráramos las dos fechas, o las tres, si lo queremos de otra forma. Entonces, básicamente es esa digamos, la razón por la cual se habla todavía del 19 de diciembre de 1908. A ver, aquí hay algunas cosas que son más bien críticas, quiero leerlas también porque me parece que las críticas son buenas y a lo mejor hay algo que no se entendió bien. Dice, Leo AC dice, me parece que el título de este video debería ser Critiquemos la fusión de carabineros. Puede ser.
Después dice, hay otra que dice, de la misma persona, dice, en resumen, según el orador, la fusión estuvo mal hecha. Todo fue un desastre y la escuela de carabineros no es centenaria. Y la verdad es que no todo fue un desastre, creo que esa es la conclusión al final. De hecho, el mismo Romo Boza lo dice y yo lo que estoy diciendo es lo que dice él. Y él vivió la fusión. Supongo que eh, algún crédito tendrá, digamos. Eh, la FACH también hace la fusión de los servicios aéreos del Ejército y la Armada y en ninguna charla de historia se critica su proceso de unión. Bueno, la Fuerza Aérea, yo la verdad que desconozco cuál es el proceso, sé que es la fusión de los dos, pero que también está enmarcado en esta época de fusiones y de reorganizaciones del Estado. En el fondo creo que esa es la normativa o lo que sigue o lo que lleva adelante Ibáñez. Curanto Enoya pregunta aquí, ¿qué relevancia tiene el fuero militar? Buen nombre, Curanto Enoya. Y por acá más adelante, Verónica Sobarzo pregunta, ¿qué es el fuero militar? Eso es son unas preguntas que son buenas. Yo, la verdad, las cosas que espero que aquí en esta charla esté escuchando Daniel Soto, que él sabe bastante más del tema del fuero militar, pero es básicamente el fuero militar es una condición, si uno quiere, distinta al civil, aunque suene redundante en el fondo, que exige al sujeto militar, si ustedes quieren, regirse por el Código de Justicia Militar. Y eso impone ciertas condiciones especiales de servicio. Por ejemplo, el militar no tiene derecho a 8 horas. Bueno, si ustedes lo piensan fríamente, si se va a la guerra, no son 8 horas la guerra, va a ser siempre. No hay derecho, por ejemplo, a sindicalización, ese tipo de cosas que están, por ejemplo, en el código, no sé, del trabajo, o que son parte, se rigen en el fondo por otro sistema. Es ese el tema. Y cuando se comete algún delito por parte de un militar, en el fondo que tenga que ver con las razones de su servicio, pasa de una u otra manera a justicia militar y no a la justicia civil. Ese es otro punto. Pero hay muchas más descripciones al respecto. Por eso, en suma o en resumen, es eso. Eh, bueno, aquí hay un tema que tiene que ver netamente con doctrina institucional. Dice Anto Rengi pregunta por qué se le llama primera fuente al decreto de fuerza de ley 2484 y segunda fuente a las normas o funciones institucionales. Yo hasta donde tengo entendido la primera fuente de la doctrina es la historia, tal cual, cosa con la que no podemos estar o no de acuerdo. Pero, pero bueno, la verdad de las cosas es que eso es un tema un poco más interno, digamos, y que tampoco, yo se lo digo honestamente, hay cosas que yo no sé muy bien cómo explicar en ese sentido. ¿Ah? Juan Carlos Moyano pregunta, ¿por qué se llama Carabineros? A ver, hay varias razones. O sea, hay unos antiguos carabineros que existieron en el siglo XIX que se llamaban carabineros porque usaban carabinas. Pero en el caso de Carabineros de Chile en particular tiene que ver porque, si ustedes se acuerdan de la charla, en 1903 este regimiento de gendarmes pasa a denominarse Regimiento de Carabineros. Y ese cambio obedece a la reglamentación que se va a usar como modelo para la organización de carabineros. Y esa reglamentación es la que se tomó fundamentalmente de los carabineros de Italia, del Arma dei Carabinieri. Entonces, básicamente, cuando se adoptan esos reglamentos de los carabineros de Italia, se cambia el nombre a Regimiento de Carabineros. De hecho, hacia 1910 llegaron instructores italianos al cuerpo de carabineros. Entonces, es básicamente, por ahí va un poco la razón de este nombre, digamos, de carabineros. Verónica pregunta, ¿no? ¿Qué requisitos existían en la época para ingresar a la institución? Depende de si yo quería ser oficial o quería ser personal de tropa. Pero en general los requisitos estaban asociados a salud compatible con el servicio, por ejemplo. No se exigía necesariamente un nivel de instrucción muy avanzado, porque no es como hoy día, que en el fondo uno tiene que salir de cuarto medio, porque bueno, en el fondo en esa época la educación pública no estaba tan extendida como hoy en día.
Eh, la verdad las cosas que hay, digamos, y había que hacer un examen de ingreso, incluso se pedían algunos otras, ¿cuánto se llama? Requisitos, digamos, asociados más que nada a honorabilidad, por ejemplo, que también era una cosa como que súper, si ustedes quieren, subjetiva, que hay que en el fondo probar con carta o qué sé yo, pero es más o menos eso, que son más o menos parejos en el fondo, pero en el fondo son, por ejemplo, había otro requisito que era especialmente para el personal de tropa, que se permitía que si se había hecho, por ejemplo, servicio militar, podía pasar a carabineros si había cumplido bien, o habían algunas plazas especiales, por ejemplo, para suboficiales del ejército que se hayan retirado o que quieran retirarse y que pudieran pasar como oficiales a carabineros. Eso también hay digamos, otro requisito especial si ustedes quieren. ¿Cuándo se creó la banda de guerra? Pregunta Antro Renji. ¿Cuándo se creó la banda de guerra de la Escuela de Carabineros? Me declaro completamente incompetente e ignorante en esa pregunta. La verdad, no lo sé. Eh, Entre paréntesis, no se extrañen que diga no sé, porque en el fondo, si hay algo que a mí siempre me ha molestado en lo personal, es que cuando hay gente que no sabe algo y dice que lo sabe. No, 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 eso no, yo creo que lo mejor que uno, cuando uno no sabe algo es decir no sé, derechamente. Pero puede quedar como una tarea pendiente, ¿ah? No, no estoy diciendo que no se pueda saber. Eh, Francisco Cabrera, le agradezco su comentario, excelente clase. Dice, las prisiones de entre 1929 y 1931 estuvieron a cargo de carabineros. Sí, estuvieron a cargo de carabineros. Y de hecho esa es la razón por la cual en algunos cuarteles, hasta el día de hoy, cuarteles muy antiguos, tienen la prisión anexa, está en la cárcel al lado. Porque cuando se construyeron, por ejemplo, cuarteles, estoy pensando en el cuartel de Linares, por ejemplo, que se construyó en el año a partir del 28 en adelante. Se hizo la cárcel al tiro en el mismo cuartel, porque los carabineros eran los que estaban a cargo. Entonces hubo carabineros de prisiones. Y ya las dos últimas preguntas que quedan, con esto terminamos. Felipe Andrés pregunta, ¿ha cambiado con el tiempo la función de carabineros? Yo diría que sí, pero que ha cambiado en el sentido de que cambian también las realidades cambia también la realidad del país, si uno quiere. Entonces, con eso va cambiando también, evidentemente, la función de carabineros. Por ejemplo, no sé, hay funciones que tienen que ver con, por ejemplo, hubo una época cuando se separa investigación en el año 32, Carabineros deja de tener la función de investigación. Pero hoy en día también sabemos que existen algunas unidades especializadas en Carabineros que están a cargo de algunos temas relacionados con investigaciones. Entonces, ¿ha ido cambiando? Por supuesto que ha ido cambiando. No, pero la esencia, si ustedes quieren, la función preventiva, que es la esencia de Carabineros, a mi juicio, eso se ha mantenido en el tiempo. Entonces habría que ir viendo, digregando si uno quiere las funciones y ahí viendo en el fondo cuáles han cambiado y cuáles no. Y la última pregunta, doña Catalina Igor pregunta, en todo respecto a Chile dice ha existido la influencia extranjera. ¿Esta se vio de alguna forma en la fusión de carabineros? Hay algunos autores que han visto en la fusión de carabineros esta influencia italiana, porque hay algunos autores que han visto en el gobierno de Ibáñez una cierta influencia del fascismo de Mussolini. La verdad las cosas es que es bien difícil explicar eso y la verdad es que es bien difícil llegar a una conclusión respecto de eso. Yo creo que a lo mejor Ibáñez en algún momento dijo por ahí, por lo que han dicho, que él tenía cierta, entre comillas, admiración por Mussolini, pero de ahí a que hubiese pretendido hacer eso, hacer lo que pasó en Italia, muy difícil. En la fusión en particular, yo no he visto influencia extranjera, o no conozco, pero sí en la formación del cuerpo de carabineros sí hubo influencia extranjera y hubo influencia italiana, derechamente. Por eso le mencionaba, digamos, que hubo dos instructores italianos que llegaron en 1910 a Chile. Hubo unos instructores alemanes que llegaron, pero de acuerdo a lo que señala el coronel Miranda en un libro que habla sobre que se llama Policía y Fuerza Pública, se llama el libro, él dice que la influencia de los alemanes no fue
decisiva, ni fue importante, ni se tradujo en nada al final en la organización de Carabineros. Me da la impresión de que yo al menos concuerdo con el coronel Miranda, creo que no hubo, salvo probablemente en el tema que tenía que ver con uniformes, que hay cierta relación de los uniformes del cuerpo carabineros con los del ejército, y los del ejército eran evidentemente influenciados o influidos por el ejército alemán. Entonces, por ahí, pero más allá de eso, yo la verdad lo veo difícil. Bueno, de ahí para adelante, evidentemente, hay algunos oficiales que van a misiones al extranjero y evidentemente algo de eso traen a Chile. Pero que tenga digamos, en el momento mismo de la fusión, yo al menos no he visto influencia extranjera. Puedo estar equivocado, como en todo, digamos, esto es una disciplina que es de debate y es crítica, digamos, y en el fondo siempre puede haber una otra explicación. Bueno, cuando son las 16:51, tengo yo, ustedes deben ir un poco más desfasados porque la transmisión va desfasada. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho el haber estado en esta charla, les agradezco mucho también la paciencia por que yo me pasé, digamos, y los invito mañana a la misma hora, 15:30 horas, a disfrutar de otra charla sobre esta vez la relación entre policía y salud pública, a propósito de lo que estamos viviendo, digamos. Y invitarlos también a que sigan otras actividades del Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio sigue con muchas otras actividades de muchos otros museos. Y también pedirles también, por favor, que se queden en la casa, porque las cosas ustedes están viendo que no están muy bien y lo mejor que podemos hacer en estos momentos para cuidarnos entre todos es quedarnos en la casa. Así es que dicho esto, nuevamente les doy las gracias y nos vemos mañana a las 3:30 de la tarde. Que estén bien. Un abrazo.